reyes, reinas, coronaciones, incendios y muchas cosas más en el castillo de Frederiksborg. En eso del amor y de los viajes y el sabor a sol y encontrarte otra vez, otra vez. Tras la muerte del rey Frederick II, su hijo Cristian IV fue coronado rey de Dinamarca y Noruega con tan solo 19 años. Para imponer su nombre y demostrar su poderío y el de su reino, construyó un nuevo palacio real en una vieja fortaleza de su padre. En honor a Frederick II, este nuevo castillo edificado por Hans van Steenwinckel en el siglo XVII se nombró Frederiksborg. Apenas ingresamos, nos encontramos con la imponente fuente de Neptuno. Diseñada por Adrien de Vries, se considera la obra maestra escultórica del castillo y obviamente tiene como protagonista a Neptuno, alter ego de Cristian IV, que también quería ser el rey de todos los mares. Estamos en la primera sala del castillo de Frederiksborg, se llama La Rosa. Algo que decir primero es que la entrada nos costó 75 coronas, sería algo como 10 euros. Y hay que preguntarle bastante al de la entrada, porque por ejemplo tuvimos la posibilidad de hacer un tour guiado en inglés, pero él no lo ofrece, hay que preguntarlo. E incluso las audioguías, que son gratis, e incluso hay en español, pero le tenés que preguntar. Son gratis, pero hay que dejar como depósito una tarjeta de crédito o el pasaporte. Pero bueno, él no lo ofrece, si no lo pedís, no te lo dan. Bueno, estamos en la Sala Rosa, que es una de las pocas salas que se conservó más o menos a como era original desde el incendio del 1859, si no me equivoco. E incluso, por ejemplo, esta hoguera es una de las cosas conservadas tal cual como estaba, y la única diferencia es que todos estos animales que se ven en el techo no eran originales, pero bueno, otros castillos de la época tenían este tipo de figuras de caza en los techos. Entonces cuando se reconstruyó después del incendio, que lo hizo el dueño de Carlsberg, el de la cervecería, así que un punto más para la cerveza. Decidieron poner el techo así con estas figuras de caza en representación de esos castillos de la época que los tenían. Y si aprecian lo loco de estas figuras es que los cuernos son originales, son de animales reales. Estamos en la iglesia, en la capilla del castillo, y atrás mío está el oratorio del rey y lo que era el oratorio de la reina. Y lo curioso es que cuando el castillo se incendió, el fuego se paró, se extinguió, digamos, en el oratorio de la reina. Eso hizo que gran parte de la capilla hoy esté como antes del incendio, digamos, se haya mantenido en pie. Y bueno, es creer o reventar el hecho de que justo cuando está llegando a la iglesia, a la casa de Dios, el fuego se apague. La capilla, finalizada en 1617, guarda los escudos de armas de los caballeros de la Orden del Elefante y de Dannebrog, y fue el escenario de coronaciones y casamientos de la mayoría de los monarcas daneses desde 1671 hasta 1840. El castillo logró opacar a la anterior residencia real, el castillo de Kronborg,
y se convirtió en el palacio más grande de Dinamarca y el mayor palacio de estilo renacentista de toda Escandinavia. Luego del incendio de 1859, el castillo fue reconstruido en 1882 gracias al apoyo de J.C. Jacobsen, fundador de la fábrica de cerveza Carlsberg y abierto como museo de historia. Cristian IV era conocido en Europa por una larga sucesión de amantes e hijos ilegítimos, y por sus fiestas que solían durar más de una semana. ¡Soy un perversito! Esta sala gigante donde estamos era la sala de conciertos, es donde el rey daba los bailes y la fiesta loca. Y este balcón es donde estaba la orquesta, donde tocaba la orquesta y anunciaba el rey cuando llegaba. Y al principio toda la gente entraba por debajo del balcón, pero después decidieron demoler una pared que está atrás de todo para que la gente entre y pueda ver, tener una gran vista de lo que era todo el salón, porque antes cuando entraba por ahí solamente se chocaba con esa pared. Y después, algo para destacar es que todas las paredes están decoradas por distintos cuadros de los distintos reyes y reinas de Dinamarca y sus herederos. Los detalles de las paredes y el techo son impresionantes y dejan en evidencia la riqueza que supo tener la monarquía danesa. Se dice que solo para terminar el techo de esta sala, 26 artistas trabajaron a diario durante 7 años. El castillo está en Hillerød. ¿Hillerød? ¿Cómo se dice, guacho? ¿Qué sé yo? El castillo está en Hillerød o algo así, a 1 hora más o menos de Copenhague, y se puede tomar un tren o 2 trenes, depende de en qué zona esté uno de Copenhague, y cuesta más o menos 50 coronas el pasaje. Y después, bueno, como dijimos, la entrada vale 75 coronas aproximadamente, y tiene este lindo parque que igualmente es gratis, se puede venir al parque sin necesidad de entrar y pagar el castillo. El castillo de Frederiksborg nos encantó, aunque nos quedamos con las ganas de volver en otra época del año para poder disfrutar de los jardines con otros colores y un poco menos de frío también. ¿Y a vos, a qué lugar te gustaría volver en otra época del año? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo nuevos lugares con nosotros. Nos vemos el próximo jueves.